La clase de hoy tiene que ver con la unidad 4 del programa y lo que habla es sobre las categorías vinculadas a los costos. Particularmente en la primera parte de este material que vamos a ver hoy, vamos a focalizarnos en los factores y sus características generales, ¿sí? Que tienen que ver con comportamientos básicos que podemos estudiar en cada uno de los momentos de vinculación de los factores. Primera premisa que tenemos que entender, que los factores productivos son la sustancia con la que están hechas los costos, ¿no? O sea, yo diría que entendiendo cómo un factor agota su potencialidad productiva, estamos entendiendo prácticamente el 60 70% de la problemática de los costos. Por eso es que en la materia le damos mucha importancia a este tema y avanza, si nosotros tuviéramos una cursada normal, avanzaría hasta lo que es el primer parcial, y ahí haríamos el primer bloque de esta materia. Esto nos va a llevar probablemente hasta fines de mayo, toda esta temática de los factores. Así que vamos a estudiar cada uno en particular y en detalle para poder entenderlos. Básicamente, no se asusten de este gráfico, pero voy a tratar de explicárselos de la manera más didáctica posible. Lo que vamos a tratar de entender es cómo los factores se combinan dentro de los procesos productivos. O sea, estos factores, los 6 grupos por naturaleza que ya hemos de alguna manera enunciado, bienes intermedios o materiales, servicios intermedios prestados por terceros, los bienes finales de capital, que son los que tienen que ver con los rodados, los inmuebles, los equipos, ¿sí? Los recursos naturales, que son bienes de la naturaleza, aplicados a la producción. Estos obviamente en algunas empresas están y en otras no. Los recursos humanos, que es la labor, el trabajo, y el capital financiero. Estos 6 grupos de factores que después, cuando vayamos avanzando con la clase, vamos a estudiar en detalle, son los que la empresa va al ambiente transaccional y que hace, compra, contrata esos factores, ¿sí? Cuando la empresa compra o contrata esos factores es que nosotros llamamos que ese es el momento A, ¿sí? El momento de la adquisición o contratación de los factores. En este momento A, la empresa que hace, contrata, compra, y esos factores que eran factores que estaban en el mercado se convierten en factores disponibles, ¿no? Entonces entramos en una fase que nosotros la llamamos la fase de disponibilidad, donde entre el momento de la adquisición del factor y el momento de empleo, o uso también se suele llamar este momento, existe un espacio de tiempo, un delta T1 que nosotros llamamos. Es el tiempo de disponibilidad del factor. Finalmente, después el factor se utiliza en el momento E. En ese momento se combinan los factores y se aparece la ya tan mentada función de la producción. Entramos en la fase de combinación de los factores. Aquí aparece un espacio de tiempo que nosotros denominamos el delta T2, que es el tiempo de producción, ¿sí? Y aquí ya aparece el momento P, que es el momento de la producción. O sea, para poder entender un poco las características generales de los factores, tenemos que comprender estos 3 momentos, o sea, el momento de la adquisición o contratación, el momento del empleo o uso del factor y el momento de la producción. ¿Sí? En este momento de la producción, el factor ya se convirtió en producto o servicio ofertable y termina ofreciéndose en el mercado como producto u objetivo. ¿Sí? ¿Qué cosa vamos a estudiar de cada factor? Esto nos va a acompañar durante lo que queda del mes de abril y mayo, ¿sí? O sea, en la parte teórica vamos a seguir trabajando este cuadro de vinculación de los factores y vamos a agarrar cada uno de ellos y vamos a estudiarlo. Pero en lo básico hay cosas que ya podemos empezar a mirar. En primer lugar, cuando el factor se compra o se adquiere, nosotros podemos hacer los análisis que tienen que ver con el compromiso de adquisición. Después vamos a ver qué es esto en detalle, ¿no? O sea, nosotros cuando compramos o contratamos un factor,
ya podemos encontrar de base el primer tema, que es cómo es el compromiso en la adquisición de factores. Ustedes me dirán, ¿qué tenemos que ver nosotros todo esto uno por uno, lo que pasa en los distintos momentos? Que conociendo las posibilidades de comportamiento, también vamos a conocer cómo analizar el factor y el agotamiento de potencialidad productiva, ¿no? O sea, es un poco la clave de todo esto. Después, obviamente, los factores entran a un proceso y tienen su historia en la combinación y se termina transformando en productos. Pero entendiendo a estos factores disponibles desde el vamos, desde que se compran, desde que se contratan, nosotros podemos entender muchas cosas. Ahora van a ver ustedes cómo es esto, ¿verdad? ¿No? Después en la fase de disponibilidad o el delta T1 tenemos lo que nosotros llamamos el análisis de la divisibilidad de los factores. O sea, vamos a analizar la vinculación entre cómo compro yo el factor y cómo lo dispongo y cómo lo termino usando. Después vamos a ver, todo tiene que ver con todo en esto de las relaciones, ¿no? En el momento de empleo, o sea, cuando el factor se termina utilizando, pues poniendo dentro del proceso y generando la función de producción, vamos a estudiar la transferibilidad en tiempo y en espacio. Esto después vamos a ver bien en particular qué es, pero tiene que ver con su posibilidad de almacenamiento o no y su posibilidad de ser usado en procesos alternativos o no. Y finalmente, en el momento en que se produce, y tal vez esto sea lo último que veamos dentro porque lo vamos a ver con cada uno de los factores, tal vez a partir recién de la próxima clase, es cómo agotan potencialidad productiva estos factores, ¿sí? En principio nos vamos a focalizar en estos tres elementos, ¿sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de compromiso en la adquisición? ¿Sí? Fíjense, denominaremos factores de libre adquisición aquellos que no presenten restricciones a su libre adquisición. O sea, si yo necesito 1000 kilos de harina, puedo ir al mercado y comprar 1000 kilos de harina. ¿Qué restricciones podría tener en ese sentido? Si voy a comprar a mayoreo, obviamente no voy a poder comprar 1 kilo de harina, sino me van a exigir mínimo una bolsa de 25 kilos, ¿no? Pero tengo bolsa de 25 kilos, de 50, tengo jumbo pack de 1000 kilos o de 1 tonelada, o sea, tengo varias alternativas, pero lo que nadie me puede obligar a mí es bueno, usted puede comprar nada más que 100 kilos de harina, no, yo puedo comprar lo que quiero, ¿sí? No tengo una restricción o una limitante que me diga que no puedo hacer eso, ¿sí? O sea, hay factores que yo voy al mercado, los compro, si tengo los recursos financieros para hacerlo, voy, los compro y se terminó. O sea, no hay ningún problema. Y generalmente puedo comprar lo que necesito, que esa es la libertad de la adquisición. Yo necesito 1 kilo de harina, voy al mercado, lo compro. Bueno, si necesito 1 kilo solo, no voy a ir al mercado mayorista, voy al chino de la vuelta y lo compro, ¿sí? Ahora, generalmente en una empresa, una panadería, un negocio que trabaja con harina, ¿qué hace? Va al mayorista. El mayorista vende bolsa de 25, de 50. ¿Sí? Los jumbo pack en realidad son para empresas que terminan embolsando la harina para vender a los minoristas, ¿no? O un jumbo pack lo compra, por ejemplo, una fábrica de alfajores, ¿no? Compran el jumbo pack y lo colocan en un silo y ahí van dosificando la harina. Pero si uno, en realidad, ese factor no presenta un compromiso en la adquisición, ¿no? Es de libre adquisición. Esto lo podemos analizar en el momento que nosotros compramos o contratamos el factor, o sea, de una, ¿sí? Desde el primer momento ya sabemos si es de libre adquisición o si tiene adquisición comprometida. Usted me dirá, ¿y eso en qué sirve para hacer costos? Es muy importante, porque un factor que tiene libre adquisición no me representa a mí un problema a la hora de comprarlo o contratarlo. En cambio, un factor que tiene compromiso en la adquisición, ¿sí? Tiene un problema. ¿Por qué? Porque de alguna manera, por cómo está dado el factor, yo no voy a poder comprar lo que necesito, contratar lo que necesito, sino me voy a ver obligado a comprar de determinada manera. Un caso típico es el recurso humano, ¿no? Yo puedo, un día en una panadería necesito 4 horas, no 8 de un operario. Sin embargo, a mí la ley que me dice, no, vas a tener que contratar 8. No vas a poder contratar 4 horas.
¿no? Entonces, en todo recurso humano que forme parte de la dotación de planta de mi empresa, voy a tener un alto compromiso en la contratación, ¿sí? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Se escucha mucho el ruido del tren? No, o más o menos. Tengo la ventana abierta hoy y se escucha un poco, pero bueno. Vamos a la segunda parte, que es la divisibilidad de los factores. Cuando dijimos que esta divisibilidad de los factores se observaba claramente en los momentos de disponibilidad del factor. O sea, cuando el factor ya fue comprado o contratado, lo tengo disponible en la empresa y está en un momento allí de disponibilidad, pero todavía no se ha usado. Ahí podemos entender si un factor es divisible o no divisible. Cuando un factor es divisible, después de explicarlo, les voy a dar algún ejemplo para que vayan comprendiéndolo. Un factor es divisible en aquellos en los que su unidad de adquisición o de disponibilidad coincide con la unidad de servicio o de empleo. O sea, si la forma en que yo voy a utilizar el factor coincide con la unidad de compra, o al menos tiene alguna vinculación, o con la unidad de disponibilidad, yo digo que ese factor es divisible. Por ejemplo, la energía eléctrica. Yo compro kilovatios, dispongo kilovatios y uso kilovatios. Es un factor perfectamente divisible, ¿no? O sea, las dos unidades, la de adquisición y la de disponibilidad, coinciden con la unidad de servicio. Ahora, por ejemplo, si yo quiero analizar el factor harina, yo compro una bolsa de 25 kilos de harina. Dispongo de 1 kilo de harina y termino usando 1 kilo de harina. Allí la unidad de adquisición no coincide con la unidad de disponibilidad y de servicio, pero, a ver, una bolsa de 25 kilos de harina, yo puedo saber cuántos kilos de harina tiene, ¿no? O sea, pues obvio. Entonces, no hay grandes problemas en la divisibilidad, ¿sí? De golpe nos encontramos con un factor indivisible en otras cuestiones, ¿no? No tanto en los recursos que están vinculados con los insumos o los materiales, ¿no? La mayoría de esos factores son divisibles, perfectamente divisibles o parcialmente divisibles. Pero después hay un grupo de factores, por suerte no son muchos, pero en los que la unidad de adquisición o de disponibilidad no coinciden con la unidad de servicio de empleo, ni siquiera son parecidas, ¿no? Entonces uno se encuentra allí con un problema grave. Por lo menos grave en el análisis. Por ejemplo, el sueldo del gerente general de la empresa, ¿no? Uno puede decir, la unidad de adquisición o de contratación, que es un salario que yo le pago a este señor con todas sus cargas sociales y todo lo que podamos encontrar. Y la unidad de disponibilidad, ¿cuál es? Y en realidad dispongo de este gerente general también, no hay... Y cuando digo la unidad de servicio, y bueno, este hombre lo que ofrece a la empresa son horas, ¿no? Y las ofrece a toda la empresa, no es que las ofrece a cada sector de la empresa en particular. Y entonces así nos encontramos con un factor que tiene unidades que son distintas, porque el salario es distinto a las horas, y encima esas horas no se pueden aplicar ni medir a dónde van dirigidas, entonces nos encontramos con un factor indivisible o no divisible, ¿sí? Por ejemplo, otro ejemplo de esto es el impuesto inmobiliario que se paga por un local o una planta, y generalmente eso afecta a todo el espacio que ocupa la organización. Entonces uno dice, ¿qué contraté? Un impuesto. ¿Y cuál es la unidad de disponibilidad? No sé. O sea, supongo que es el permiso para operar o algo así. ¿Y cómo uso ese impuesto? Y tampoco tiene una unidad de uso muy definida. Alguno puede aventurar, bueno, si es un impuesto inmobiliario, se cobra según los metros cuadrados cubiertos y los semicubiertos y los descubiertos, y eso asociado con el uso que se le da a ese inmueble. Perfecto, bueno, entonces podría de alguna manera pensar que la unidad de uso es el metro cuadrado, pero sin embargo
el metro cuadrado no tiene nada que ver en sí, desde el punto de vista técnico, con ese impuesto, por lo menos en lo que es la aplicabilidad, entonces se convierte en un factor no divisible o indivisible, ¿sí? Como verán, no hay muchos ejemplos claros de factores no divisibles, ¿sí? Por suerte, en la mayoría de las organizaciones nos encontramos más con factores divisibles, perfectamente divisibles, como puede ser la energía, o parcialmente divisibles, como puede ser la bolsa de 25 kilos de harina, ¿no? Pero en principio esto es para que se den una idea que hay factores que son fáciles de medir y de asignar, como los divisibles, y otros que son más complicados y donde tenemos que echar mano a algún tecnicismo para poder ver qué actividad lo consume. Después hay factores, vamos a analizar la transferibilidad en el tiempo. Estas dos, tanto la transferibilidad en el tiempo como la transferibilidad en espacio, se analizan en el momento de empleo del factor. La transferibilidad en el tiempo implica almacenabilidad. O sea, si un factor es transferible en el tiempo, significa que yo puedo almacenarlo, estoquearlo. Un factor es transferible en el tiempo cuando su unidad de servicio o energía productiva admite la posibilidad de ser empleado en un momento posterior ante la eventualidad de su no empleo presente. ¿Qué significa esto de la eventualidad del no empleo presente? Yo compro harina y esa harina no la uso en el mismo momento en que la compro, ¿qué hago? La puedo dejar en stock. Eso es un factor transferible en el tiempo, ¿sí? Aquí me pregunta Débora si el alquiler, por ejemplo, me supongo que me estás preguntando si es un factor indivisible. Bueno, el alquiler es muy parecido al impuesto inmobiliario, ¿no? Es un servicio que generalmente es indivisible. Entonces habrá que ver cómo mido el servicio de ese bien. Un inmueble también, sí, obviamente. Tendríamos que dirigirlo a lo que es específicamente el agotamiento de potencialidad productiva de ese inmueble, ¿sí? ¿Y qué pasa? Hay factores que no son transferibles en el tiempo. Por ejemplo, el recurso humano, ¿no? O sea, yo contrato una persona y esa persona no la puedo estoquear, ni a sus horas, ¿no? Si alguien las estoquea es un villano, ¿no? Es un delincuente, ¿no? Viola la ley. Te dirán, bueno, pero a mí me hacen hacer horas de más los días de cierre y después me dan compensatorios. Ilegal, ¿no? Eso es ilegal. Lo que ponemos acá tiene que ver con un ambiente legal de trabajo. Bueno, el recurso humano es intransferible en el tiempo. O sea, yo lo contrato y si no le doy trabajo, ¿qué pasa con las horas de esa persona? Se desaprovechan si no le doy trabajo. Entonces, la intransferibilidad en el tiempo de un factor es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque, sí. Débora, ¿qué tal? Una pregunta, por ejemplo, si yo contratara horas de un profesional, que fuera, no sé, un ingeniero para hacer algo, y contratara horas, y yo le pagara, por ejemplo, por adelantado, y tuviera disponibilidad de horas de ese recurso, que en realidad es un servicio que me No, están es un prestando. eso, Débora. O sea, hay que separar lo que es recurso humano de servicio. Ese es un Claro, entonces ahí sí caso. sería. Yo, por ejemplo, yo voy a una empresa y cobro por hora. Entonces, en esa empresa facturo por hora. Y esa empresa, desde el momento en que yo llego, tiene que aprovechar mis minutos de trabajo, porque si ellos no tienen que yo haga, esas horas que voy a permanecer en la empresa se van a desperdiciar. Bueno, tampoco son estoqueables las horas de ese servicio profesional, ¿no? Pero se acota bastante en el término de que vos, al ser contratado por hora, se supone que la empresa, si te contrata 6 horas un día, no va a desaprovechar esas 6 horas. Si no, te dice directamente, vení mañana o vení otro día, porque mañana estamos complicados. Pero sí, la contratación de un profesional sería un servicio, no sería un recurso humano, ¿no? El recurso humano no se puede contratar por hora, ¿sí? Hay una sola excepción a lo que sería la habitual que nosotros conocemos, que sería un empleado o jornalizado o asalariado mensualizado, ¿no? Que después eso, cuando veamos recursos humanos, lo vamos a ver en profundidad, pero lo adelanto. Está el trabajo a destajo, pero el trabajo a destajo figura como excepciones en la ley de contrato de trabajo. Por ejemplo, los trabajadores que trabajan en la vendimia de
de Mendoza, cuando se hace la vendimia, la recolección de la vid. Eso es un trabajo que se paga por objetivo, o sea, la persona se le paga por cada canasto o bin, como se llama en la práctica, por cada bin recogido. Entonces, la persona viene, muestra, yo hice este canasto, se anota, el capataz anota, y al final del día, ¿qué hacen? Le pagan en función de cada canasto que recogió. Pero son eventualidades, o sea, no es la forma habitual y normal de contratar recursos humanos. Cuando el recurso humano no es a destajo y se contrata como asalariado, como jornalizado, es un factor intransferible en el tiempo. Por lo tanto, si ustedes me dicen, ¿qué me tengo que llevar de esto? Que si un factor es intransferible en el tiempo, yo tengo que pensar que lo que no se usa se desaprovecha, ¿no? Si yo no uso una hora de una persona que está en mi empresa, la desaprovecho, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Y finalmente tenemos los factores transferibles en espacio, a los cuales llamamos flexibles, y a los no transferibles en espacio, que se los llama rígidos. ¿Qué son los flexibles? Bueno, un factor es transferible en espacio cuando su unidad de servicio admite la posibilidad de ser empleado en un proceso alternativo. Un ejemplo de esto sería un peón de planta. El peón de planta es una persona que se encarga de limpiar, de ordenar, de hacer alguna tarea específica, pero encomendada por cualquier área. Por lo tanto, el peón es una especie de comodín que hace tareas en distintos procesos. O sea, ese factor es transferible en el espacio, ¿sí? En cambio, la máquina amasadora en la panadería es un factor intransferible en espacio. ¿Por qué? Porque la amasadora sirve para amasar, no sirve para otra cosa. Entonces está instalada en la actividad de amasado y yo no la puedo usar en el horneado, no sirve para el horneado. Entonces son factores que se alojan en una actividad y no pueden salir de allí. Lo mismo pasaría con un operario especializado, que se encarga de operar tal máquina. Ese operario está todos los días haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque se especializó y porque sabe hacerlo. Bueno, no es como el peón, no es transferible en espacio. ¿Podría eventualmente ser transferido a otro equipo? Sí, pero tendría que capacitarse, tendría que haber una decisión de parte de la empresa. Aquí hablamos de transferibilidad, de flexibilidad en aquellos factores en los cuales yo alternativamente podría usar el factor en un proceso u otro. El caso de la harina es transferible en el espacio. ¿Por qué? Porque yo la harina la uso para amasar, pero también la uso para moldear y generar el oreo y cortar el pan, y también la uso para el horneado, que a veces en las bandejas de fondo le ponemos un poco de harina para que no se pegue la masa. Entonces, es un factor que se usa en los tres procesos, ¿sí? Fíjense que son características generales de los factores, pero que tenemos que ir entendiéndolas para poder, a la hora de pararme yo frente a recursos, poder ya tener alguna idea de cómo se pueden llegar a comportar. Lo del agotamiento de potencialidad productiva no va a estar en ninguna diapositiva, pero les adelanto, porque eso lo vamos a ver muy en profundidad cuando veamos los factores por su naturaleza, que sería la unidad 3 del programa, pero que hemos invertido el orden por una cuestión de experiencia didáctica, y la idea es cambiarlo en el programa futuro, ¿no? La idea era ya iniciar el cambio de programa este cuatrimestre, pero por la eventualidad no lo hemos podido hacer. ¿Y qué pasa con el agotamiento de potencialidad productiva de los factores? Bueno, mínimamente hay tres grupos de factores. Están los que agotan la potencialidad productiva en el primer uso, o sea, uno los usa y la potencialidad productiva se agota en el mismo instante. Por ejemplo, la harina en el proceso del amasado. Cuando uno manda harina al amasado, ¿qué hace? La mezcla con agua, levadura, sal, aceite, y entonces que ya está, cuando se mezcló ahí, prendieron la amasadora, no hay más harina. O sea, ¿se desapareció la harina? No desapareció, se convirtió en algo de mayor valor. He aplicado un valor para generar valor, ¿sí? Lo mismo pasa con todos los recursos, pero el caso de la harina en particular, ¿qué ocurre? En el mismo momento que yo pongo la harina dentro de la amasadora y ya la mezclé con agua, se terminó el tema. O sea, el agotamiento es instantáneo.
¿sí? La harina ya no puede volver más a ser harina. En cambio hay otros factores que no se agotan en el primer uso. La amasadora, por ejemplo. La máquina amasadora uno la prende, amasa un pastón y después la prende, la limpia y hace otro. Y sigue funcionando todo el día, y después funciona toda la semana, y termina funcionando todo el año. Bueno, ahí es lo que dijo Débora, creo que fue, que decía que había que asociar eso con la amortización o la vida útil de esos bienes. Bueno, sí, en realidad son bienes que agotan la potencialidad productiva de manera diferida. No en el primer uso, sino con un diferimiento. ¿Y el diferimiento que se da? De dos formas mínimamente, tiempo y uso. Cuanto más uso la amasadora, más se agota, y cuanto pase más el tiempo también. O sea, tendré que ver después cómo mido ese agotamiento, pero no es momento para hacerlo, sino saber que existen este tipo de factores. Y como le dije a alguien por allí, que no recuerdo el nombre, también hay factores que eventualmente pueden no agotar potencialidad productiva, como el caso de los recursos naturales renovables. Si un recurso natural es renovable, significa que eventualmente, bien tratado y bien gestionado, podría no agotar potencialidad productiva. Pero eso lo vamos a ver también cuando veamos recursos naturales, ¿sí? O sea, no nos adelantemos al tema, sino lo nombramos para dejarlo cerrado y entonces entender que es muy importante en la cronología de la combinación de los factores entender el compromiso en la adquisición, la divisibilidad, la transferibilidad en tiempo y espacio y el agotamiento de potencialidad productiva. Son 4 elementos claves para poder entender, diría, si consideramos las transferibilidades como 2, son 5, así que como la manito, 5 aspectos que puedo yo analizar de un factor en la previa a ser utilizado en un proceso productivo. Me meto ahora en algunos postulados básicos que son interesantes cuando uno va a analizar el comportamiento de los factores dentro de un proceso productivo y que va a derivar en algunas clasificaciones vinculadas con los costos que son muy importantes y que tal vez son las más trascendentes que conocemos ya de otras materias anteriores. ¿Quién no ha escuchado nombrar un costo fijo, un costo variable? ¿Quién no ha escuchado nombrar un costo directo e indirecto? ¿No? O sea, casi todos, sin haber cursado costos, ya han escuchado esos términos. Sin embargo, esto obedece a un montón de cuestiones que hay que analizar en la previa antes de entrar directamente en conceptualizar un factor fijo, variable, directo e indirecto. En principio vamos a repasar una serie de postulados que pueden ser 10, pueden ser 12, según cómo lo analicemos. Son entre 10 y 12 conceptos básicos, ¿sí? El primer concepto es algo que vimos en la primera clase, que dice que todo proceso de producción es un sistema de acciones que pretende, ¿qué cosa? Incrementar la utilidad de ciertos bienes y servicios, ¿no? ¿Y qué significa incrementar la utilidad? Incrementar la capacidad de satisfacción de necesidades de esos bienes o servicios, ¿sí? O sea que yo compro factores, contrato servicios que tienen un valor. Esos valores los aplico a un proceso de transformación, a ese conjunto sistémico de acciones. ¿Y qué va a suceder en ese proceso? Esos factores se van a convertir en algo de mayor valor, ¿no? Y ese mayor valor o mayor utilidad, ¿no? Son sinónimos el valor y la utilidad de un bien o un servicio, se traduce en la satisfacción de las necesidades de quien lo usa, ¿sí? En síntesis, en todo proceso de transformación, como hablamos en las primeras clases, uno aplica valores a través de los factores. ¿Para qué? Para generar valor a través de los productos. La diferencia entre el valor que generé y el valor que apliqué, ¿qué es? El valor creado. La famosa creación de valor, ¿sí? Pero es una diferencia entre ¿qué? Entre lo que yo generé, pero a ver, el costo no es un resultado negativo, una pérdida ahí que molesta. No, en realidad el costo es una aplicación de valor, ¿no? Yo tomé mi dinero, compré factores, contraté factores,
y los metí dentro de un proceso con una instalación y todo. ¿Para qué? Para convertirlos en objetivos de mayor valor. O sea, este esquema nos tiene que guiar, ¿no?, a lo largo de casi toda nuestra materia, ¿no? Donde tenemos, como dijimos en las primeras clases, 3 elementos claves. Los factores, que es lo que estamos analizando ahora y vamos a seguir analizando de aquí hasta fines de mayo. Las actividades, que son las que consumen esos factores, y los objetivos productivos, que es donde yo termino evaluando esta utilidad, ¿no?, determinando si he creado valor o no. Segundo postulado o concepto. El desarrollo de las acciones provoca necesariamente la demanda de factores. O sea, si yo pongo en marcha una actividad dentro del proceso productivo, ¿qué va a ocurrir? Automáticamente necesito demandar recursos, ¿sí? Por lo tanto, este postulado es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos darnos cuenta a través de este postulado principio que para que se ponga en marcha una actividad, sí o sí, al tener que consumir o demandar recursos, yo podría, de alguna forma, identificar esos recursos que son consumidos por las acciones para ponerse en marcha, ¿sí? Esa relación, esa vinculación es prácticamente una vinculación técnica muy, muy certera, ¿no?, a la hora de hacer el análisis de costos. Entonces, es importante entender que cada acción que se desarrolle dentro del proceso productivo va a demandar necesariamente factores productivos, ¿sí? El tercer postulado te dice, toda acción está para algo, toda acción brinda un servicio, está para algo. Y ese servicio es mensurable en términos o en los términos de una unidad de obra, o también llamada por algunos autores unidad de servicio. O sea, todo factor, toda actividad realiza algo y brinda un servicio al resto del proceso. Ese servicio es medible en términos de lo que nosotros llamamos una unidad de obra. ¿Qué es una unidad de obra? Es una unidad físico-conceptual, ¿sí? Físico porque tiene que tener una unidad de medida, y conceptual que tiene que explicar medida de qué, kilos de pastón, litros de aceite, piezas de pan crudo, piezas de pan cocido, kilos de pan cocido. O sea, siempre es unidad y explicación, unidad y concepto, ¿sí? La unidad de medida puede ser una medida métrica o puede ser cantidades, o pueden ser horas. O sea, ¿pero horas de qué? ¿Kilos de qué? ¿Unidades de qué? ¿No? ¿Qué brinda esta acción? ¿Qué cosas? ¿Sí? ¿Me explico? O sea, que toda actividad que nosotros detectemos en el proceso productivo va a tener esa unidad de obra, ¿sí? O sea, cada acción tiene una unidad de obra. ¿Por qué? Porque brinda un servicio. Si no, tendríamos que preguntarnos para qué está esa acción. En realidad, no hay nada que preguntarse. Cualquier acción del proceso de transformación o incluso de aquellas acciones que no son del propio proceso de transformación, pero que se necesitan para que la empresa funcione, tienen una unidad de obra y se puede medir, ¿sí? Eso nosotros vimos en las primeras diapositivas del término unidad de obra, lo vimos en el mapa de la panadería, ¿se recuerdan? Que hicimos un mapa para demostrar cómo era el vínculo coherente. Bueno, esto va muy de la mano de ese vínculo coherente. Cuarto postulado. Dice, los usuarios de los servicios de esas acciones, o sea, los usuarios de las unidades de obra, podríamos decir también, pueden ser los objetivos finales de un proceso productivo, ¿sí?, u otras acciones, ¿sí? O sea, podemos encontrarnos con alguna actividad o un grupo de actividades que le brinden servicio a los objetivos finales de un proceso productivo. Por ejemplo, el amasado, el oreo y moldeado, el horneado, el embolsado. Son todas actividades que le brindan servicio ¿a quién? Al pan, a la galleta, a la medialuna, a los grisines, ¿no? Todos los productos que puede tener una panadería. Mientras que hay otras acciones, como la limpieza, la administración, la parte de ventas, que brindan servicio al proceso productivo
o a otras acciones del proceso productivo, pero no al pan específicamente, no a las medialunas, no a los grisines, no a la galleta. ¿Sí? O sea, hay acciones que están destinadas a brindarle servicios a otros. Y hay acciones que no, que ya se vinculan directamente con los objetivos productivos. Paula pregunta si estas acciones, las del punto 2, son las acciones, como dice ella, mediatas. Estas acciones, las del grupo A, serían las acciones inmediatas. ¿Sí? Y creo que es el postulado que viene siguiente, ¿no? El 5 dice, según el usuario de esos servicios que una acción o una actividad brinda, estas se podrían clasificar en inmediatas, que el usuario son los resultados finales. Acá hemos hecho una aclaración. Como tales o en alguna de sus secuencias de producción intermedia. ¿Qué significa esto? Que el amasado no le brinda servicio directamente al pan, pero el amasado hace el pastón que necesita el orío y moldeado para armar las piezas de pan crudo. Y las piezas de pan crudo son factor necesario para que el horneado cocine los panes. O sea, en realidad, esas tres actividades, o si incluimos el embolsado serían 4, son 4 actividades inmediatas. ¿Por qué? Porque el usuario es el resultado final, como tales, como sería el horno, o en alguna de sus secuencias de producción intermedia, amasado, moldeado, horneado, embolsado, ¿no? En cambio, las acciones inmediatas, el usuario son otras acciones. La limpieza no le brinda servicio al pan, a la galleta, al grisín, no, la limpieza limpia la panadería. ¿Y qué limpia? Limpia la administración, limpia la parte de venta, el local, limpia donde se amasa, limpia donde se hace todo el moldeo y el corte del pan, limpia el horno, limpia el sector de embolsado, o sea, limpia y limpia, ¿no? Y es una acción inmediata, ¿por qué? Porque está brindando un servicio a todo el proceso y todo el proceso la usa, ¿sí? En cambio, las inmediatas están ligadas con el resultado final. Son parte de una secuencia necesaria para lograr ese objetivo final, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Aquí hay un gráfico que representa esto. La acción que tiene servicio anaranjado sería inmediata, mientras que las que están en azul dentro de la secuencia o como actividades finales serían las inmediatas, ¿sí? El postulado número 6 nos dice que las unidades de obra de las acciones inmediatas son siempre resultados productivos intermedios, ¿no? O sea, nunca van a ser resultados productivos finales. Mientras que las acciones inmediatas pueden ser resultados productivos intermedios o pueden ser resultados productivos finales, según dónde se ubica la acción en el flujo de producción. Así tendremos que una acción inmediata siempre su resultado productivo va a ser un resultado productivo intermedio o un servicio intermedio. Mientras que la acción inmediata, el resultado productivo puede ser un servicio o un resultado productivo intermedio, o puede ser la última acción de un proceso, por estar al final del flujo del proceso, y ser un resultado productivo final. El horno ya saca pan cocido, que yo lo puedo vender en bolsa o sin bolsa. El que va sin bolsa, ya está, ese es el resultado productivo. O sea, el horno tiene una acción inmediata que es el resultado productivo. Mientras que el amasado no, el amasado hace pasta, hace masa cruda. Entonces, esa masa es importantísima para hacer pan, pero no es el producto final. Sin embargo, es un resultado productivo intermedio importantísimo para la secuencia productiva del pan. ¿Se entiende? Bien. Esto es importante para toda la materia, porque vamos a ir, de alguna manera, analizando todo esto de las acciones inmediatas, cuando vayamos a construir nuestros mapas de trabajo en los sistemas informativos, ¿no? Y eso nos va a ayudar mucho a armar estos mapas. Séptimo postulado, concepto básico, las unidades de obra, los resultados productivos intermedios, los resultados productivos finales, todos pueden ser costeados, y me atrevería a decir algo que no sé si queda bien, pero
deberían ser costeados a través de la ecuación general del costo. Esa ecuación general de costo que nosotros ya conocemos, ¿sí? Que al principio nos asustó cuando la vimos, pero después cuando la empezamos a conocer mejor ya no nos resulta tan desconocida, ¿no? O sea, la unidad de obra de las acciones inmediatas, la unidad de obra de una acción inmediata, todas son costeables por la ecuación de costo. O sea que si yo quiero saber el costo de esta unidad de obra, que sería el costo de A, sería igual a que a la sumatoria de los n factores que yo tengo adentro de esta acción, en los cuales en cada uno que dice cantidad física necesaria de factor para alcanzar el objetivo por su componente de valor, ¿sí? También podría hacerlo con los resultados productivos finales. Entonces es una ecuación que se puede usar en todos los ámbitos del proceso de transformación. Tanto las unidades de obra como cada factor que yo utilice en la producción, como los resultados productivos finales, son costeables a través de esta ecuación del costo, en la cual nosotros le prestamos mucha importancia a la determinación tanto del componente físico como del componente monetario, ¿sí? Bien. Postulado 8 dice, el componente físico unitario de cada factor es siempre una relación de productividad expresada en términos de cantidad de factor por unidad de objetivo. O sea, aquí aparece el concepto de lo que nosotros entendemos como relaciones de productividad. ¿Cómo se establecen estas relaciones de productividad? Entre la cantidad de factor que yo utilizo, ¿sí?, para con los objetivos, o la cantidad de objetivos que yo utilizo que yo obtengo en un proceso productivo. Ejemplo, yo utilizo 9.000 kilos de harina para fabricar 10.000 kilos de pan. ¿Cuál es la relación de productividad? 9.000 dividido 10.000. ¿Y eso que me da? 0,90 kilos de harina por cada kilo de pan. La relación de productividad puede ser global, es decir, 9.000 para 10.000, o puedo acercar el resultado y ¿qué me va a dar como resultado? La cantidad de harina que yo necesito para fabricar 1 kilo de objetivo, 1 litro de objetivo, una unidad de objetivo, ¿sí? La relación siempre es cantidad de factor, medida en términos físicos, con cantidad de objetivos, también medida en términos físicos. Aquí no, en las relaciones de productividad no aplicamos lo monetario en primera instancia, ¿sí? Así podemos encontrar, obviamente, todas las relaciones de productividad, esto ya sería postulado 9, no son iguales, ¿sí? Vamos a tener relaciones de productividad marginales y relaciones de productividad media. ¿Qué son las relaciones de productividad marginales? Cuando la cantidad de factores efectivamente demandada por cada unidad de objetivo, decimos que es una relación de productividad marginal. Ejemplo, por cada kilo de pan yo demando necesariamente harina, 900 gramos de harina. Y si hago 2 kilos de pan, demandaré 1,800 de harina y así progresivamente. La harina con el pan es una relación de productividad marginal. ¿Por qué? Porque cada unidad de objetivo que yo quiero conseguir, ¿qué provoca? Una demanda necesaria de factor, ¿sí? Yo quiero hacer más pan, que voy a tener que demandar más harina. Parece una pavada esto, pero a ver, las relaciones de productividad tienen dispares comportamientos. Después está el otro, que es decir, ¿qué pasa cuando un factor no está ligado desde el punto de vista de la demanda para cada unidad de objetivo? Entonces yo pongo en marcha la panadería. ¿Qué tiene que estar? Tiene que estar el maestro panadero, tiene que estar la máquina amasadora disponible, tiene que estar la harina, tiene que estar... Bueno, pero el maestro panadero tiene que estar independientemente de la cantidad de pan que yo haga. La máquina amasadora probablemente también. La mesa donde hago toda la actividad también. Ahora, la harina, la levadura, el agua, la sal, el aceite, eso se van a demandar en función de la cantidad de pan que yo haga. Pero el maestro panadero va a ser el mismo. O sea, yo ese día haga 10 kilos de pan, haga 1.000, el maestro panadero permanece constante, con su sueldo ahí paradito, esperando para cobrar, ¿no? Bueno, la relación entre el salario del maestro panadero y la producción es una relación de productividad media, ¿no? Donde
cada unidad de objetivo no demanda necesariamente, o no es el factor, cada unidad de factor demandado necesariamente por más objetivos, ¿sí? Jessica pregunta, ¿tiene que ver con la unidad marginal? En economía, el análisis marginal tiene que ver con eso, ¿no? O sea, ¿cuánto cuesta una unidad más de producto? ¿Cuánto ingreso logro por una unidad más de producto? Ese es un poco la historia, ¿no? Las relaciones de productividad marginal son un poco eso. ¿Cuánto factor necesito adicional o demandado adicionalmente por cada unidad adicional de producto, ¿no? Tiene que ver con el concepto de unidad marginal que se plantea en la economía, sí, claro que sí. También el postulado 10 nos dice que puede haber otras relaciones de productividad. Pueden tener carácter unívoco o no unívoco. ¿Sí? ¿Qué es una relación de carácter unívoco y no unívoco? Bueno, la correspondencia de unívoca o no unívoca se plantea muchísimo en lo que es la correspondencia de lo que nosotros llamamos los conjuntos o diagramas de Venn, ¿no? Donde teníamos elementos de un conjunto se relacionaban con los de otro. Este puede ser tranquilamente el conjunto de los factores y este de los objetivos. Entonces decimos que un factor es unívoco respecto de un objetivo cuando tiene una relación unívoca, medible, trazable, ¿sí? Yo puedo tener una relación unívoca con más de un objetivo, pero tiene que estar medida, tiene que estar en color verde, ¿no? En cambio, cuando no puedo medir o no mido, estamos diciendo que es una relación no unívoca. Por ejemplo, la harina es unívoca a cada producto, porque yo la masa que hago siempre se diferencia. Hay una masa para el pan francés, una masa para las figacitas, una masa para los grissini, una masa para la media luna. O sea, son todas identificables y medibles. Yo podría decir que cada kilo de harina es unívoca a cada producto. En cambio, la energía que le meto a la máquina amasadora, si yo no mido con un medidor en el pie de máquina, ¿qué va a pasar? Y el kilovatio un día va a ser masa de media luna, otro día masa de pan francés, por lo tanto no va a ser unívoca. Ahora, si pongo un medidor y me pongo a analizar cuántas horas trabajó la amasadora para cada producto, ahí me voy a encontrar con una relación de carácter unívoco, ¿sí? Obviamente que la univocidad tiene que ver con lo directo y la marginalidad tiene que ver con lo variable. O sea, conclusiones que uno puede sacar de esta primera parte, es decir, que estas relaciones de productividad marcan también un poco el comportamiento del recurso respecto de los objetivos. Si un factor tiene relación de productividad marginal con un objetivo, vamos a poder analizar su variabilidad. Si tiene una relación media, probablemente sea fija. Lo mismo pasa con la univocidad. Si yo entre una unidad de factor y una unidad de objetivo puedo establecer una relación de productividad unívoca, podríamos decir que también estamos en condiciones de decir que es una relación que tiene carácter de directo, ¿sí? Pero vamos a meternos en ese mundo de los costos fijos, variables, directos, indirectos, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hemos pasado los postulados y nos relajamos un minuto. Profe, Sí, puede Paula. ser que el punto 10, que el último que dio recién, Sí. en unívoco, que comparta, por ejemplo, lo que son las acciones mediatas, que A puede ver. ser. Porque las acciones Vos, a mediatas, ver, vamos, no, decime, a ver. no, porque las mediatas se comparten en todo lo que se hace. En Ahí cambio, va, dale. las acciones variables, no, solamente para algo específico. Bueno, si vos me preguntás
si las acciones mediatas, por ejemplo, son no unívocas o agrupan factores no unívocos, yo te diría que a veces te puede llevar una sorpresa, pero generalmente las acciones mediatas agrupan factores de tipo no unívocos con los objetivos, mientras que las inmediatas tienen más posibilidad de tener factores y costos unívocos o relaciones de productividad unívocas. ¿Hay algún caso que una acción mediata tenga factores y costos unívocos? Sí, cuando una acción mediata es de uso exclusivo. O sea, si por ejemplo una acción mediata es uso exclusivo de una línea de producción o de un producto, como puede pasar por ejemplo en algunos determinados fletes especiales, ¿no? Eso pasa a ser unívoco, aunque se trate de una acción mediata. Pero es verdad, no sé si era lo que querías preguntar, pero Sí, sí, sí. muy probablemente una acción mediata agrupe más factores del tipo de relación de productividad no unívoca que unívoca, ¿sí? Salvo esa excepción que yo te marqué, ¿no? Sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? ¿Van bien? Bien. El cierre de esta unidad, digamos, a esto se lo llama clasificaciones relativas a los costos, van a trabajar con Sergio y pueden ver también algunos videos cuando estén subidos sobre clasificación, o sea, van a hacer algún caso donde tengan una lista de factores y los van a ir clasificando según lo que hemos visto hoy. Pero sigamos avanzando, vamos ahora al mundo de los costos fijos, variables, directos, indirectos. Vamos a arrancar con los directos, indirectos, ¿sí? Una aclaración antes de comenzar este punto. La fijeza o variabilidad de un factor y sus costos, y la directización o no de un factor y sus costos, nunca se puede analizar al margen del proceso productivo. Después les voy a explicar por qué, o cuando avancemos un poco más, les voy a poder explicar el porqué de eso, ¿sí? Pero en principio es una clasificación o un modelo de observación que hay que mirarlo a la luz del proceso en el cual se consumen estos factores. Yo no podría decir, por ejemplo, que un lubricante siempre es variable, ¿no? No podría decirlo. O sea, tendría que ver cómo se consume en un proceso para poder aseverar eso, ¿sí? Pero bueno, en principio vamos a ver algunas generalidades que también me indican por qué podemos considerar factores como directos, indirectos o fijos y variables. En principio, algo que dijo el profesor Cascarini en una chacarera que escribimos juntos, él escribió la letra porque era un gran sabio de los costos, un prócer de los costos, y yo escribí la música. Después la grabamos y está por ahí en YouTube. Si ustedes buscan la chacarera de los costos, van a encontrar justamente eso, ¿sí? Una chacarera hecha por un profesor legendario de costos como Daniel Cascarini y un discípulo suyo muy humilde, que bueno, como me daba maña con la música, le puse la música. ¿Y qué dice en la primera estrofa don Cascarini cuando habla de los costos fijos y variables, ¿no? Dice, habla de que en realidad los costos fijos no son tan fijos ni los variables variables, ¿no? Y que en realidad no entendemos mucho cómo se comportan. Entonces, no nos hagamos una historia de esto, de decir esto es directo, indirecto, fijo, variable, porque según la óptica que lo veamos, probablemente lleguemos a conclusiones diferentes. Es más, todavía hay hoy en día grandes discusiones sobre si algunos costos tienen que ser considerados fijos o variables o directos o indirectos, ¿sí? Entonces nosotros a través de la teoría del costo lo que hemos tratado es de profundizar este tema, ¿no? De los costos, ¿no? Después, obviamente, algún día escucharemos, si quieren, la chacarera de los costos. Tal vez sea una chacarera que es escrita por un profesor que tuvo una trayectoria muy importante en la profesión, entonces es como una chacarera que le cuenta a los alumnos para qué se han metido a estudiar costos, ¿no? O sea, cuando en realidad nadie sabe bien cómo son los costos, ¿no? Pero bueno, está muy buena.
según el tipo de vinculación posible entre los factores y objetivos, nosotros decimos en principio que hay costos directos y costos indirectos. Fíjense, según el tipo de vinculación posible entre factores, ¿no?, y objetivos. Podemos decir que los costos son directos e indirectos. Ya esta primera apreciación les marca la pauta de que esto, o sea, si yo estoy vinculando factores con objetivos, es porque estoy atravesando el proceso productivo. Por lo tanto, no podría analizar fuera de este ámbito este tipo de clasificación, ¿sí? Cuando un factor es directo, corresponde a factores que pueden vincularse, y pone entre paréntesis, y que efectivamente sí vinculan, en forma inequívoca y excluyente con un objetivo de proceso productivo. Esta definición de costo fue modificada en un congreso. Nosotros con la profesora Laura García presentamos un trabajo en el año 2007, por ahí fue 2006, en la ciudad de Rosario, donde expresábamos que había costos que son directos, o factores que son directos por su propia naturaleza y por cómo están consumidos en el proceso, que hay factores que son indirectos también por esa misma razón, y que hay factores que se pueden directizar. O sea, que aunque no sean directos dentro de ese proceso, se pueden directizar. Entonces, claro, ¿qué hicimos? Nosotros pusimos en el trabajo que había costos directos, indirectos y directizables. Eso generó un revuelo entre los profesores que había en el Congreso. ¿Por qué? Porque decían, ¿cómo van a romper la vieja clasificación de costos directos, indirectos? ¿Qué es eso de directizable? ¿Por qué complican la vida de la gente? Bueno, no nos insultaron, pero nos empezaron a decir algunas cosas en distintos idiomas. En realidad, el profesor Cartier, que siempre es un padre académico para mí, ¿no?, en todo lo que hemos estudiado de la teoría de costos, dijo, chicos, no se pongan nerviosos, lo vamos a arreglar. Ustedes tienen razón. Pero la palabra directizable irrita a la gente. Los costos son directos o indirectos, no son directizables. Eso directizable genera irritación en el ámbito docente. Entonces le vamos a poner así. El directo corresponde a factores que pueden vincularse, ¿sí? O sea, de cualquier manera se pueden vincular. Y efectivamente se vinculan. ¿Qué significa? Que se pueden vincular y que en el proceso de transformación se vinculan efectivamente. En forma inequívoca y excluyente con un objetivo de proceso productivo. Vamos a poner ejemplos. La harina es directa porque se puede vincular y se vincula. Con el pan, con la galleta, con los glicines, ¿no? En cambio, ¿qué dijimos? La energía eléctrica depende de algo. ¿Y de qué depende? De si pongo un medidor en la máquina. Entonces, la energía es un factor que puede vincularse. Pero si no pones el medidor, ¿qué pasa? No se vincula. Entonces es indirecta. Si pones el medidor, se vincula y es directa. Entonces no depende del factor solamente, sino también depende de cómo el proceso arbitra los medios para medir eso. ¿Me explico? Entonces, no es que hay costos directos y directizables, sino que los costos directos son los que se pueden vincular, pero al mismo tiempo que se arbitran todos los medios para vincular, ¿no? En cambio, los costos indirectos son los costos que no pueden vincularse, ya sea por imposibilidad o por el no ejercicio de la posibilidad, ¿no? En forma inequívoca y excluyente con un objetivo del proceso. Ese fue nuestro aporte a la teoría del costo en ese trabajo. Fíjense, un trabajo de 20 páginas para que lo único que haga es aportar estos dos paréntesis que se ponen acá, ¿no? Pero bueno, es todo un logro, o sea que en este concepto, este paréntesis, lo hayamos escrito con la profesora García, ¿no? Y donde, a ver, se nos rechazó desde el vamos el concepto de costo directizable, ¿no? Pero en estas dos definiciones, ¿qué está implícito? Está implícito que hay costos que pueden vincularse, ¿sí? Y que si se vinculan son directos, si no se vinculan son indirectos, ¿no? ¿Se entiende eso? O sea,
Fíjense que según cómo la empresa arme el proceso donde se consumen estos factores, esto cambia radicalmente. ¿Sí? Bien. Y después entramos al terreno de los costos variables y fijos. El tema de direccionalidad lo vamos a abordar de nuevo en la segunda parte de nuestra materia. En cambio, los costos fijos y variables lo vamos a ver hoy, probablemente lo vamos a aplicar en toda la materia, pero no va a ser algo recurrente que vamos a volver a ver. Y según el comportamiento entonces de los factores ante cambios en la cuantía de los objetivos, decimos que hay costos variables y costos fijos. Blanca Herrera dice, entonces dependen del proceso, es como será el costo. Y de alguna manera sí, o sea, hay algunas condiciones que facilitan, por ejemplo, la variabilidad de un costo. Pero después va a depender muchísimo del proceso que lo consume también. O sea, si vos me decís, un costo directo, indirecto, variable y fijo, según sus propias características, yo te voy a decir, totalmente no. Que hay cosas que favorecen, sí. Por ejemplo, que un costo sea transferible en el tiempo, o sea, que sea almacenable, favorece la variabilidad. O que un costo sea divisible, favorece la variabilidad. O que un costo, incluso la variabilidad y la direccionalidad. Que un costo sea de libre adquisición, estoy repasando un poco lo que vimos en la primera parte de la clase de hoy, que un costo o un factor sea de libre adquisición, favorece la variabilidad. ¿Sí? Entonces vos podrías decir, y si un factor es variable, es divisible y es transferible en el tiempo, muy probablemente sea variable. Sin embargo, te falta ver la otra pata, que es decir, ¿y cómo lo consume el proceso? ¿En qué condiciones? ¿Bajo qué aspectos? Y ahí recién definís la variabilidad. Y otra cosa que no tenés que descuidar nunca, entre los factores que estamos analizando su variabilidad y los objetivos, ¿existen relaciones de productividad marginal? Todas ellas, ¿sí? Como para decir que un costo sea variable, ¿no? Por eso digo, hay que analizar las dos cosas, ¿no? La naturaleza del factor por un lado y por el otro lado el proceso que lo consume, en qué condiciones lo consume. Porque ambas dos después te van a determinar qué tipo de relación de productividad vos tenés, tanto en términos de direccionalidad, unívoca, no unívoca, como en términos de variabilidad o marginalidad, variable o fijo. ¿Sí? Pero podría uno decir, ¿no?, que un factor que es de libre adquisición, es divisible y tiene también transferibilidad en el tiempo, o sea, es almacenable y tiene todas las fichas puestas para ser variable. ¿Podría ser fijo? Sí. Y también podría decir que un factor con alto compromiso en la adquisición, que no es almacenable, tiene toda la ficha para ser fijo. Sin embargo, puede haber algún caso en que sea variable. Ahora vamos a ver eso. Perfecto. Sí, Blanca. Sí, sí. Te escucho. Perfecto, gracias. Y eso tiene que ver entonces con lo que usted decía, de vincularlo también a la unidad productiva, ¿no? O sea, Al proceso, exacto. al proceso. Al proceso que lo consume, está perfecto, sí, obvio. Igual lo vamos a ver ahora, esa, digamos, algún ejemplo de cuando se da eso, ¿no? Profe, entonces sí. que sea variable o fijo se va a dar cuando entra en el proceso productivo. Diría que uno no puede dejar de analizar la variabilidad o fijeza de un factor si no es a la luz del proceso productivo. Un poco lo que dijiste vos, pero al revés lo digo, ¿no? Sí, tenés que prestarle mucha atención al proceso productivo. Estoy de acuerdo contigo. Pero ahora vamos a ver también por qué, o tal vez algunos aspectos que te pueden aclarar mejor ese panorama, ¿no? ¿Qué son los costos variables? Son aquellos que corresponden a factores cuyo consumo total cambia como consecuencia necesaria de variaciones en la cantidad producida. ¿Sí?
O sea, si hay cambio en la cantidad de producido, va a haber mayor demanda de factor, ¿no? En cambio, un costo fijo es aquel que corresponde a factores cuyo consumo total no se altera, no cambia, permanece constante ante cambios en la cantidad de objetivos, ¿no? Esas tal vez son las definiciones más viejas y tradicionales que conocemos de costos variables y costos fijos. Es muy importante entender cómo se comportan estos costos variables y costos fijos, tanto en términos globales como en términos unitarios, ¿no? Los costos variables, por ejemplo, totales, son una curva, acá dibujamos rectas, pero generalmente se comportan como una curva, que va del punto 0 a 0 y a medida que incrementa la cantidad de producido, ¿qué pasa? El costo variable total sube. Pero en cambio el costo unitario variable, ¿qué pasa? Tiende a permanecer constante. Si yo fabrico 1 kilo de pan, consumo 900 gramos de harina. Fabrico 2, consumo 1,800. O sea, la línea de costo variable se empieza a disparar. Y si fabrico 10.000 kilos de pan, capaz acá arriba, voy a necesitar 9.000 kilos de harina. Sin embargo, cuando digo la relación kilo de pan, kilo de harina, a niveles unitarios permanece constante. O sea, acá va a estar en 0,9, o puede oscilar un poquitito, pero va a ser una recta curva, ¿no? Oscilante entre un valor siempre entre el mismo valor, entre 0,9, 0,89, 0,91, pero por ahí va a andar, ¿sí? Las variaciones se pueden dar por determinadas circunstancias, pero el comportamiento unitario de un factor variable es constante o más o menos regular, mientras que en términos globales se dispara hacia arriba, ¿no? Y en cambio el costo fijo total es una línea paralela, ¿no?, a las cantidades, con un valor determinado aquí, que es X, por decirlo, y donde vamos a estar más o menos constantes en totales a lo largo de una determinada producción. Sin embargo, si lo calculo en términos unitarios, ¿qué va a pasar? Cuanto más producción haga, menos va a ser este costo unitario variable. ¿Por qué? Porque lo voy a dividir por el costo total fijo, va a permanecer constante y yo lo voy a dividir por cada vez más unidades. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Va a bajar. O sea, se comportan de manera diferente el unitario y el unitario fijo y el unitario variable, ¿no? Y eso hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer costos, muchos empresarios se quedan con esta idea de que tal vez la empresa, ¿cuántas empresas hoy en vez de estar trabajando acá, están trabajando acá? Entonces el costo le subió al empresario. Y dice, subieron los costos, entonces tienen que subir los precios. Pero subieron los costos porque estás trabajando con menos producción y porque tu capacidad da para más. Entonces, obviamente que te va a subir los costos. Por eso, a veces es recomendable separar los costos fijos y variables a la hora de hacer análisis. ¿Por qué? Para que el empresario, las directivas, se entiendan cómo es el comportamiento del costo. Y que este gráfico parece muy elemental, pero te muestra de alguna manera cómo se comportan esos costos, ¿no? Y ahora me meto un poquitín en las especificidades de los costos fijos o variables, ¿no? Que tiene que ver con causas que generan fijeza en factores que tienen todas las características para ser factores variables, ¿sí? ¿Cuáles serían, como dijimos antes, cuáles serían digamos, las características de un factor que lo harían generalmente variable? Dijimos que un factor que es de libre adquisición, que a la vez es divisible y encima tiene transferibilidad en el tiempo, o sea, es almacenable, generalmente es variable. Por ejemplo, un lubricante, como dijimos al comienzo de la clase, al comienzo de este bloque de clase, es de libre adquisición, es divisible, es transferible en el tiempo, almacenable, por lo tanto uno podría decir es casi variable. Sin embargo, si hubiera demanda constante del factor, ejemplo, una máquina
Yo tengo una máquina que lleva 10 litros de aceite y todos los meses le tengo que cambiar esos 10 litros de aceite por una cuestión de garantía técnica. Si no lo cambio, la garantía se cae. Haya producido 10 unidades o 10.000. Por lo tanto, al fin del mes, ¿qué tengo que hacer? Sacar el aceite y poner 10 litros nuevos. ¿Cómo es ese factor respecto de este proceso? Es demanda constante de factor, y en este caso el lubricante, que tiene todas las fichas para ser un costo variable, pasa a ser un costo fijo. ¿Sí? Después hay otros factores que parecen variables. Por ejemplo, el recurso humano que es necesario en horas para fabricar un determinado producto. Entonces yo digo, para fabricar un televisor necesito 2 horas de recurso humano. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Un televisor, 2 horas. 2 televisores, 4 horas. 3 televisores, 6 horas. La pregunta es, ¿y el factor ese trabajo? Entonces es un factor variable. No, porque cuando lo voy a contratar, me dice que le tengo que pagar un salario por mes, independientemente de la cantidad de horas que yo necesite. Entonces, por restricciones propias del factor, un factor que puede ser considerado variable en un primer análisis termina siendo fijo, por una restricción propia del factor. A eso agréguenle que el tipo de recurso humano tiene las características para no ser variable. Es de contratación comprometida, no es almacenable, por lo tanto en esos casos estaríamos en una restricción propia del factor que me afectaría a su variabilidad, entonces sería fijo. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna manera la fijeza o la variabilidad, la direccionalidad o no de un factor tiene mucho que ver con el proceso que lo consume. ¿Sí? Eso es un poco lo que tiene que ver con las distintas tipologías o tipos de factores que nos podemos llegar a encontrar. Desde el inicio, cuando uno arranca con el momento de la adquisición, hasta los momentos de empleo de factor, podemos analizar todo lo vinculado a la libre adquisición o adquisición comprometida. Después vamos a analizar lo que tiene que ver con la divisibilidad. Luego avanzaremos con todo lo que tiene que ver con la transferibilidad en tiempo y espacio. Y finalmente, en vinculaciones con los procesos, empezaremos a analizar la direccionalidad o no, la fijeza o variabilidad de los factores. ¿Qué nos queda, digamos, para seguir analizando? La naturaleza de factores. Entonces, en la clase del jueves que viene ya vamos a entrar a analizar lo que nosotros llamamos los distintos grupos por naturaleza de factores. La clase del jueves la vamos a dedicar todo a los bienes intermedios, o también llamados materiales, y así que vamos a hacer, vamos a empezar a analizar no solamente todas estas características de los factores, sino también nos vamos a meter en la temática del agotamiento de potencialidad productiva.